¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, comienza el día en la obra. La vamos a llamar la obra ATR de Villa Sarmiento, dado que los muchachos están bastante motivados. Se ha formado un equipo, llamémosle temporal de trabajo, bastante interesante. Están dispuestos a escuchar y hacen, que es lo lindo. Van apareciendo cajas de cableados, que obviamente esto va a volar todo, pero está bueno ir viendo la lógica con la que se manejaban. Tengan en cuenta que no sé muy bien qué estoy grabando porque me estoy abocando a hablar cerca del celular como para que se escuche bien. Tenemos esta farola icónica de la casa. Bueno, va a quedar, no acá, porque si se fijan, la línea de piscina que va a llegar hasta donde está este tutor, acá marcando, bueno, está media en el paso y va a haber que correrla. Va a ser un trabajito interesante también el moverla. Por acá va a ir una bomba autoaspirante para la circulación y demás, cosa que yo tenía medio pensado, pero modifica un poco, porque si bien no está nada hablado, pero tengo que prever todo porque soy el que está dirigiendo el proyecto. Si bien ya no fuimos lejos de la lista de tareas y de presupuesto que pasé, eh, y materiales incluso, pero voy a tener que pasar un caño más del tablero, llamémosle seccional, terciario. Este sería un tablero terciario. Voy a tener que pasar un caño más, cambiando también la sección de cables que lo alimenten. O sea, yo tenía pensado alimentar en 4 ahí. Voy a tener que venir con 6. Porque acá, bueno, vamos a tener la suma del autoaspirante más la suma de la centrífuga, que no va a ser una centrifuguita de esas 0,5 que se cambian todos los días. Va a ser algo un poquito más importante, porque a la vez quiere hacer un juego de bypass, ya se entusiasmó con eso, para llevar agua a lugares un poco más lejanos. Créanme que esto tiene como 50 metros de largo, un poquito más, porque es un terreno largo y unos metros incluso que compraron al de atrás. Como quería hacer yo con el viejo de atrás de mi taller, no sé si se acuerdan de esa anécdota. Bueno, ven todas estas mangueras, bueno, quiere que haya circuitos de riego, no sé. O está el billetazo o son sueños, pero por el momento se está, se está dando por sentado algunas cosas. Un comentario muy frecuente es, después de hacerte desarrollar la instalación a gas, e incluso eléctrica, ¿cómo va a poner un termo tan chiquito eléctrico? Bueno, quiero que sepan que esa respuesta no la tengo. Tendría que preguntarle, lisa y llanamente. Pero creo que el proyecto es poner un calefón, porque verdaderamente va a quedar corto en cuanto a caudal. Los dueños de esta propiedad, los anteriores, tengamos en cuenta que se les vino abajo mal la casa y iban reemplazando iban reemplazando acorde a las posibilidades. Imagínense que ese termo eléctrico lo compraron producto de la ausencia de gas. Así que bueno, calculo que habrán comprado algo bueno porque es un RIN, pero de lo más chiquito y accesible. Calculo que la idea de este muchacho es mandar un 150 litros a gas, calculo que en el fondo sé que no, porque por la altura que me pidió que quede la toma, meridianamente ubicada, da para un termo de 80 litros. Un calefón, si lo hubiese declarado, tenía que poner caño más grueso, o sea que se puede poner un calefón perfectamente, pero bueno, tendría que haber puesto 1,25 de la salida y llegar con 1 pulgada a la T que distribuye ahí. Espero que me sigan. Bueno, acá va a estar la modificación esa que la voy a tener en mente, pero no hay nada concreto todavía.
espero que se esté viendo algo piola, porque yo me estoy concentrando en la narrativa. Lindo jardín, la verdad que está bueno. Bueno, vamos a entrar, vamos a ver los avances de los muchachos. Ayer cuando me fui se les complicó un poco el amurado de las cajas, pero están con ganas, están motivados, están a full. O sea, de acá vamos a salir con un cañito más. Un cañito más para lo que sería pileta. Morirá ahí si se usa, si no se usa, pero no quiero que el día de mañana se me reclame eso. Termoeléctrico, ¿por qué? No hay por qué. Como decía la China de, no me acuerdo si Bendita TV, hace un montón no miro tele. ¿Por qué? No hay por qué. Incluso tiene los agujeritos para el sombrerete de... Acá van montado el sombrerete de tiraje de gases. Es el mismo chasis. Va montado el sombrerete del tiraje de gases y acá no hay tiraje de gases, obviamente, el termoeléctrico. Bueno, esto todavía lo tenemos un poco en pañales, pero ya hoy va a haber un avance grande. Acá ya tenemos la autopista, como ven, chicoteada toda allá, para llegar al tablero. Bueno, eso es porque hay que llevar luz a centro y además forzador para sacar los vapores, los gases. En esa pared verde que vieron, ahí falta las cajas de tomas. Pero está sencilla, la verdad que está sencilla, porque tiene reboque, la nivelan a la altura correspondiente. Vamos a subir. La colgué, ahora la bajo. Bueno, acá vamos a tener, como dije, el paso de los caños de agua corrugados. Acá va a salir el tablero y la distribución a los distintos ambientes. Muchos van a viajar por acá adentro. Acá ya tenemos marcadas algunas de las modificaciones que hay que hacer. Bueno, va a venir un toma de uso especial al aire. Acá va a haber cajas para tomas y para datos. Bueno, la distribución de las luces de antebaño, baño y cuarto de baño van a ser como más o menos está. No va a haber mucha modificación. Un dato de color que creo que ya lo dije en su momento: el espejo se sostiene con los tornillitos del plafón. Digan que uno está en esto hace un tiempo y bueno, me di cuenta del detalle antes de que sea tarde. Acá, que sería la habitación principal, el único circuito que tenemos muerto, producto de que entra agua por el balconcito este. La idea era hacerla por arriba, pero el chanta va a solucionar este tema sacando la puerta-ventana y subiéndolo unos 5 centímetros. Sugerencia mía, que canalice un poco, o sea, que canaletee un poco abajo y deje bajar unos 5, 6, 7 centímetros de cerecita. Digamos que haga un pequeño cordón ahí, un pequeño escalón, y la monte arriba. Bueno, en ese escalón yo voy a viajar con el caño llevando los retornos correspondientes, dado que de ahí para arriba
va bien. Bueno, acá ya hicimos el pase, no se va a ver porque encima no prendí el flash y no abrí las ventanas. Pero vamos a hacer lo propio. Para los que dicen, no se entienden los videos. La verdad que no se entiende porque no sé, no hay contexto. Llévate este paquete para Mendoza. Dedícate a mirar otros canales. A los giles, eso, dedíquense a mirar otros canales. Esto es un canal de amigos donde ya nos conocemos, todos sabemos lo que está pasando, lo que... Y bueno, pero así te cerrás la posibilidad de nuevos suscriptores. Que se vayan a ver a Larry Tool, que se vayan a ver a Panchejo. Vayan a otro lado. Bueno, acá vamos a tener distribución, luz de vestidor. Esto hay que sacarlo todo para poder trabajar cómodo. Pero bueno, es el paso a paso, el día a día. Son 10-15 minutos que me tomo todas las mañanas antes del horario de trabajo. Pues yo acá a la 1 me voy. Hoy me voy a ir un rato antes porque tengo que ir a cambiar un termo, que ya lo saben. Voy a ver si lo puedo grabar en tiempo real. Esto es todo lo que va saliendo y el chanta va llevando para clasificar y ver qué sirve, qué no sirve. Esto era una montaña así, tengo un video cortito, no lo subí. Porque a veces quedan fuera de contexto y no se entiende y aparecen los que dicen no se entiende lo que quiere mostrar, no se entiende. Vuelvo a repetir, llévate este paquete para Mendoza. Bueno, acá obviamente subimos, vamos a subir, vamos a tener una luz combinada. Acá va a ser combinada, pero otro de los ítems que tengo que modificar en cuanto a presupuesto y desarrollo, este es una habitación. Miren, Life is Simple. Me hace acordar a cierto canal que dice mitad de cosas en inglés y mitad de cosas en castellano. Tenemos la pequeña terraza. El amigo Ubaldo creo que preguntaba si había terraza. Terraza y esto. Esa es la farola que tiene que prender, farola icónica de la casa. Hay una altura considerable. Bueno, acá vamos a desarrollar un colector, algo lindo, en 38 con ruptor de vacío, dado que no quiere presurizadora. No le gusta. Ya le dije, le digo, mira, me tenés que avisar porque tengo que subir una línea. No me gusta la presurización. Bueno, esto lo vamos a tener que armar bien porque no hay presión. Bueno, acá es un circuito básico. Nada, me han visto limpiarlo. Acá había una térmica que cortaba el aire, unos tomas, nada del otro mundo. Pero acá, que es lo que les estaba comentando que voy a tener que modificar, es que la luz de escalera o la de paso común se pueda prender de 3 lugares. De ahí, de abajo y de acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con un automático de consorcio. O sea, de esos de botón rojo, de pulsador. Y esto ya lo deben haber implementado unos cuantos amigos electricistas, quizás el amigo Miguel. Pero para que no quede el botón rojo horrible, lo que voy a hacer es utilizar un módulo de timbre, dado que la línea que va a poner de bastidores hay discretos, y pulsamos y el temporizador va a quedar en una caja. Bueno, quizás en esa caja me va a quedar un poco apretada la situación, pero bueno, acá van a salir 2 caños. Uno va a ser destinado a iluminación, el otro a tomas de uso especial, que van a venir por el aire, porque esta ventana vuela, va a ir una ventana común, van a venir así, uno va a ir al toma dedicado y el otro va a ir a iluminación, como dije. De acá, obviamente, vamos a tener 2 caños hacia allá. Bueno, acá pasa algo parecido a lo que les mostré en la otra habitación, pero yo lo logré, como se dice, sacar el circuito, pero está con paso de agua. Después, bueno, más o menos ese sería el resumen de hoy. Ya vieron a los muchachos amurando las cajas. Nada, se avanza.
Esta semana quizás no vean demasiado, pero la semana que viene ya va a haber progreso. Acá tenemos bueno, unos rollos de cable de dudosa calidad. Bueno, como todos los materiales que se vienen viendo hasta este momento. No me han dado participación todavía de esto, o sea que no puedo decir nada. Pero se nota que son restos de casa de electricidad. Este podría ser confiable, pero es de 1,5 mm. Bueno, gente, este calculo que será el primario. Vamos a ver, porque acá tengo que meter, incluso va a quedar chico, para todo lo que tengo que meter, iluminación exterior, general, disyuntor y motor, motor de portón. Así que, bueno, ¿y acá qué habría? Termiquitas 4 de 10 que deben haber quedado de otra situación, porque necesitamos de esas por lo menos unas 10. Así que bueno, nada. Este es llamémosle, el resumen de la mañana. Ya van a ser las 8, así que me pongo a trabajar. Saludos.